Estoy seguro de que lo había guardado por aquí y no lo encuentro. Vaya, cuántos cacharros. Ah, aquí está. Mira, Pío. Sabía que lo encontraría. No, no es una flauta, es el periscopio de un submarino alemán hundido en estas aguas durante la Primera Guerra Mundial. Este es el tema de nuestra historia de hoy. Tras el atentado contra el archiduque Fernando en Sarajevo y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, la misma situación estratégica de nuestras islas, tan favorable a su economía en el periodo anterior, las convirtió en escenario de fuertes tensiones bélicas entre Alemania e Inglaterra. Es el Reina Regente, un destructor enviado por el gobierno para defender Canarias. Son ya 4 los buques de guerra españoles llegados a nuestros puertos. Mire, González, ya está ahí el Reina Regente. ¿Y qué van a hacer con 4 barquitos de nada? Alemania ha barrido Bélgica. ¿Quién podrá impedirle hacer lo mismo con Canarias? Nuestro ejército no, desde luego, querido Barrios. Nuestro ejército no nos va a librar si a esos alemanes se les ocurre atacarnos. De todas formas, querido compadre Barrios, hay algo que me preocupa. No me fío nada de estos barcos alemanes atracados desde el inicio de la guerra en Santa Cruz. El conflicto bélico ha sorprendido a algunos mercantes alemanes en nuestros puertos. El temor a ser apresados por los ingleses les ha impedido continuar su viaje. Tendremos que acostumbrarnos a esta nueva situación, contramaestre Hess. Sí, capitán Schultz, me temo que pasará mucho tiempo antes de que podamos salir de aquí. En todo caso, siempre podemos movernos entre las islas, contramaestre. ¿Qué quiere decir, capitán? La guerra hace de Canarias un punto de vital importancia para nuestra armada. Desde 1904 nuestra industria es pionera en la fabricación de submarinos y ha llegado el momento de ponerlos a prueba frente a los ingleses. Ya le entiendo, submarinos alemanes muy pronto surcarán estas aguas. Y quizás nosotros tengamos ocasión de echarles una mano. Pero no solo hay barcos alemanes en nuestros puertos. Los ingleses están muy preocupados y vigilan constantemente nuestras costas. Mire, González, es el Victorian. Sí, compadre Barrios. Afortunadamente los ingleses protegen nuestras islas de esos alemanes. Ya son 6 los cruceros británicos en nuestras aguas. El Carnarvon, el Cunningham, el Marmora, el Cumberland, el Highflyer y el Victorian. Pues con tanto barco, parece que la guerra ha hecho huir también a los peces. Desde muy pronto, los rumores sobre la presencia de submarinos alemanes en nuestras aguas se vieron confirmados por el testimonio de algunos pescadores. Menos mal que solo somos aficionados. Todavía no ha picado ninguno. Bueno, algo hay que hacer los domingos para distraerse, ¿no? Pero mire allí, González, ¿qué es eso que se acerca?
es un mercante alemán, pero si es el... ¡Valhalla! Esa nave estaba en el puerto de la Luz en Gran Canaria. Déjeme ver. ¿Por qué habrá venido a Tenerife? ¿Ve el humo blanco? Parece que hacen señales. Señales son, seguro. Dígame si ve lo mismo que yo. Tome. ¡Un submarino! Se está abasteciendo. Hay que avisar enseguida a la comandancia. Vamos. La asistencia a los submarinos alemanes por parte de mercantes de esa nacionalidad motivó las protestas del embajador inglés ante el presidente del gobierno español, conde de Romanones. Los submarinos alemanes, señor presidente, se abastecen de combustible y comida ante la pasividad de las autoridades de las islas. Y otra cosa, un periodista de Las Palmas acaba de denunciar una estación radiotelegráfica clandestina en el buque alemán El K, fondeado en esa ciudad. Los ingleses, señor embajador, tienen la suya en la fábrica de electricidad de Santa Cruz de Tenerife. Con todo respeto, señor presidente, su neutralidad no debe hacerle olvidar nuestra comunidad de intereses. Una invasión alemana de las Canarias sería fatal para España. Además, es nuestra armada la que desde antes incluso de la guerra... Sí, la que protege el archipiélago de las ambiciones de otras potencias, lo sé. Sin olvidar el perjuicio que representa para Canarias la inseguridad del comercio. Descuide, embajador. Daré órdenes para aumentar la vigilancia. Mientras en Queenstown los alemanes hundían el Lusitania con más de 1000 pasajeros a bordo y la batalla de Jutlandia seguía sin decidir el desenlace de la guerra, de nada servían en nuestras islas las medidas ordenadas por Romanones. Estoy harto de estos submarinos. Por culpa de los alemanes, las autoridades han prohibido la pesca. Mire, es uno de esos barcos mercantes del banquero inglés Miller. ¿Todavía se atreve a llevar nuestros plátanos a Inglaterra? ¡Mire, Barrios! ¡Ha saltado por los aires! Ha sido uno de esos submarinos, seguro. Han echado un bote al agua. Han tenido suerte. Aunque se ha hundido el barco, todavía quedan varios supervivientes. Mire, ya están llegando a la orilla, González. Hay que echarles una mano para que puedan alcanzar la orilla. ¡Rápido! Avisen a Mr. Miller. El Salamis ha sido bombardeado. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No puedo más! ¡Ah! Menos mal, por poco me ahogo. Después de esta explosión creí que no volvería a mis islas. El Salamis no es el primer barco aliado que hunden los alemanes. Lo mismo ocurrió con el Emma Lausans, el Eva Laurens y el Kediri. Algunos españoles, como el Reina Victoria... ¡Achis! O el Manuel Calvo han sido detenidos en alta mar y luego liberados. Casi al mismo tiempo que Estados Unidos decide entrar en la guerra, Alemania declara el bloqueo marítimo de las Islas Canarias
y los hundimientos de barcos aliados y los combates se suceden en nuestras costas, como el que tuvo lugar entre submarinos alemanes y una nave inglesa cerca de la Isla del Hierro. El bloqueo submarino alemán tuvo sobre Canarias muy graves repercusiones económicas. El tráfico comercial se ha interrumpido. Los precios se han disparado. El paro aumenta. Por todas partes aparecen instituciones caritativas y comedores de beneficencia. Ya sabía yo, Barrios, que esto de los submarinos alemanes acabaría mal. Hemos perdido nuestro trabajo y hemos tenido que vender hasta la barca. Y menos mal que los curas nos dan de comer. Unas papas y unos plátanos no pueden faltar nunca. Fue la guerra submarina la que determinó la intervención de Estados Unidos contra Alemania. La Primera Guerra Mundial concluyó con el Tratado de Versalles, que daba carácter oficial a la derrota de los imperios alemán y austrohúngaro. Pero, Pío, ¿dónde vas tan deprisa? Sí, claro que estamos en una cueva submarina. ¿Y qué? No digas tonterías, nadie va a someternos a bloqueo. ¿Qué cosas tienes? Hasta pronto, amigos.